de tal manera que también nos dio un panorama del costo de este tipo de deuda. En definitiva, el análisis financiero del proyecto Castores son de algunos resultados relevantes que obtuvimos. En los resultados relevantes, el proyecto Castores, el análisis del proyecto ha permitido identificar algunas deficiencias del proyecto, como son deudas que han encarecido en gran medida el proyecto Castores. Por ello, al contar con este panorama, los miembros del Consejo de Administración podrán diseñar mejor la estrategia de financiamiento a fin de maximizar el valor de las acciones. También se identificaron las mejores formas de financiamiento del proyecto Castores, como es la emisión de nuevas acciones, préstamos que la banca está ofreciendo mediante proveedores y fondos de gobierno. No se pone mucha énfasis en los fondos de gobierno. Son una meta poderlos obtener porque son mucho más baratos que los otros y la presión es distinta que se obtiene al cobro de ellos, pero no se consideran mucho en cuanto a la deuda. Se considera mejor para la estructura de capital considerar una deuda un costo de la deuda del 12%. Los fondos de gobierno son mucho más baratos, pero vamos a considerar un 12% y un 16%. Primeramente, esta es la misma tabla que mostré al principio, la estructura de capital. Esta es la estructura de capital de la primera etapa o etapa previa. Notemos algo, aquí son en total 14 millones y aquí son 15 millones. ¿Por qué? Porque estos préstamos, este costo se va a agregar directamente al costo de la adquisición de los terrenos y de los primeros activos fijos. ¿Por qué se hace así? Porque si no, el proyecto se castigaría mucho con la cuestión de al ver el costo de capital promedio ponderado, se castigaría mucho. Vean la trema del proyecto Castores para esta estructura, que es la que se tiene actualmente, para la que se piensa llegar, que es del 17%, casi la mitad, un poquito más de la mitad de esto. Entonces es muy diferente, el proyecto no se castiga tanto aquí. Entonces aquí es donde se está agregando ese millón de pesos que ya definitivamente el presidente de la empresa nos comentó que sí es una deuda que ha encarecido el proyecto y que ya ha generado pues pérdida al proyecto en sí, pero como tal no se piensa castigar el proyecto considerándola. ¿Por qué? Porque en este momento el proyecto se echaría para atrás, definitivamente. Y es muy caro también echar para atrás el proyecto, no es nada sencillo, es lo que nos comentan. El proyecto tiene que continuar. Entonces se hace un hito a partir de este momento, o sea, un análisis de la situación actual, y entonces de aquí para adelante continúa el proyecto, pero ya con un análisis, con una base más sólida. Ya se obtuvo todo, ahora sí que la venta de las acciones a los socios, se obtienen los 11 millones y la deuda de 4 millones a un costo del 16%. Estamos considerando un costo alto también, por lo mismo que mencionaba que la deuda se va a adquirir por medio del banco, los cuales pues, puede ser menos, más ya no puede ser, se consideró un monto más alto, pero puede ser menos. Y bueno, de esta manera no se castiga tanto el proyecto. Otro de los resultados relevantes es que tenemos primeramente dos escenarios, un escenario deseable y un escenario probable, una primera etapa y una etapa final o una segunda etapa, que es en la primera etapa está contemplado 3 años y en esta son 5 años. Como vemos, el valor presente neto en un escenario deseado, de ventas deseadas, de visitantes deseados, el valor presente es positivo, igual para los primeros 3 años, igual en los siguientes 5 años. Sin embargo, en un escenario probable, el valor presente neto es negativo. Sin embargo, si solo se consideran los 3 años, pero si se consideran los 8 años del proyecto, los 3 años de la primera etapa, más los 5 años de la segunda etapa o la etapa donde se va a establecer todos los elementos que va a tener el parque, el valor presente neto ya se hace positivo. Si lo consideramos en general, en un escenario probable, que es el más realista, se puede obtener
todavía un valor presente neto contemplando todo el tiempo, todos los años, toda la inversión en un valor presente neto positivo. De tal manera que podemos ver que el proyecto es viable en realidad, porque el proyecto está a 8 años. Lo consideré en 2 etapas porque se van a hacer 2 inversiones, una de 3 millones, pero al continuar con esta deuda, este valor presente neto negativo, en este ya se hace positivo. Obviamente este va a servir para el arranque de esa segunda etapa. Otro de los resultados relevantes es que se determinó el costo de cada una de las fuentes de financiamiento y así se puede elegir la que disminuya este costo. Se consideraron factores claves como la importancia de constituir un capital inicial fuerte a fin de poder tener acceso a mejores condiciones de financiamiento y se cuente con un capital para respaldar la deuda. Por otra parte, cabe señalar que el dinero de los accionistas está agotado, teniendo un problema de efectivo y que el proyecto esté detenido principalmente por la falta de fondos para echarlo a andar. Esto es algo muy relevante, que obviamente se está perdiendo muchísimo al estar detenido el proyecto. Cabe señalar que será necesario replantear los objetivos estratégicos de la organización, ya que se ha establecido una meta de 130,000 visitantes al cabo del primer año de operación, la cual no es posible a menos que se cuente con el desarrollo total del parque. La primera inversión ha sido destinada a la compra del terreno y de la concesión para extraer agua del subsuelo. Sin embargo, como mencionaba hace un rato, estos elementos no permiten la operación del parque, lo cual hace más caro el proyecto debido a que se tiene dinero detenido que aún no produce. Y mientras más pasa el tiempo, más costoso se hace la inversión debido al tiempo desperdiciado y al rendimiento exigido por los accionistas. Como se vio, el proyecto se encuentra actualmente con un 95% de capital social. Sin embargo, en la primera etapa se obtendrá un financiamiento y esta razón cambiará a un 63% de capital social contra un 27% de deuda, ya que se ha considerado prudente esta forma de financiarse solo en un inicio del proyecto. También se ha podido ver que para lograr un crecimiento, el proyecto será financiado mayormente con deuda que con capital social, a fin de lograr desarrollar la totalidad del proyecto. Sin embargo, conforme pase el tiempo, se irán reteniendo las utilidades a fin de minimizar el riesgo financiero del proyecto. Y bueno, la elección de la estructura de capital óptima determina en gran medida el éxito del proyecto. Como conclusión, sin duda este análisis financiero del proyecto Castores ha permitido obtener un panorama bastante amplio de la actual situación financiera de la empresa y permite evaluar la mejor forma de financiarse en el futuro. Es por ello que se hace necesario que los miembros del Consejo de Administración tomen acciones en cuanto a la actual forma de financiarse, identificando y destinando los fondos del proyecto de una manera más productiva, es decir, que el dinero de los accionistas comience a producir y que no esté detenido en esos activos fijos, a fin de acelerar la etapa previa y por ende se pueda obtener fondos tanto externos como internos para el desarrollo total del parque. Cabe mencionar que el considerar estática la situación económica del entorno no se considera un argumento objetivo, por lo que el hecho de suponer que las condiciones internas y externas de la empresa no van a cambiar sería estar totalmente errado, ya que son situaciones para las que no se puede predecir. Debido a esto, se hace necesario que las decisiones se tomen a partir de la estructura de capital óptima que se estableció como meta, debido a que será la que maximizará el valor de la inversión. Y ya sobre el camino, al presentarse los cambios en las condiciones de la economía y del entorno de la organización, se tomen decisiones a fin de lograr la estructura de capital óptima que se estableció en un principio, la que se estableció como meta. Y bueno, esto es en sí nuestras conclusiones. Pues les agradezco mucho su atención y bueno, nos vemos.